Buenas tardes. 3 minutitos y empezamos, por favor. Bien, voy a iniciar. Ya si las demás personas se conectan, pues ya las vamos aceptando, porque si no nos va a ganar el tiempo en cuanto a la duración de cada una de las sesiones. Bien, para los que posteriormente vean el video correspondiente a esta sesión número 5, vamos a trabajar lo que es el enfoque de interculturalidad de manera general y lo vamos a aterrizar en educación y estrategias de cómo implementar pues un enfoque intercultural dentro de las aulas. Vamos a trabajar también lo que es la Ley General de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para conocer cuáles son esos derechos humanos a los que tanto se refieren, pues, la Constitución, tanto se refieren la parte normativa de planes y programas, ¿no? Que tanto menciona la protección y el cuidado de la integridad de los menores. Bueno, ¿cuáles son esos derechos a los que los menores son titulares? También, bueno, a ver si nos da tiempo llegar al análisis de preguntas de casos y el siguiente tema a iniciar sería lo que es el protocolo de convivencia, que sería cómo solucionar problemas de manera pacífica para que en la sesión 7 ya iniciemos con protocolos de actuación. Bien, voy a compartir pantalla y pues vamos a iniciar con la sesión número 5 de este curso del USICAM. Esta es una actividad para activar el cerebro, pero bueno, debido a que bueno, ya se están conectando. No tenemos mucha afluencia el día de hoy, pues vamos a saltarnos esta actividad. ¿Sale? Vamos a empezar con el enfoque de interculturalidad, ¿sale? Porque este enfoque de interculturalidad justamente es una de las visiones que aspira concretar la nueva escuela mexicana, aunque no es un enfoque nuevo, porque este enfoque se venía trabajando desde Plan 2011. En Plan 2011 teníamos estándares de la cultura, de las culturas indígenas. Existían estándares que medían, acuérdense que un estándar es la comparación a nivel internacional de lo que debiese de ser o de lo que debiese de tener México en cuanto a educación. Entonces ya existía en el Plan 2011, que es la RIEP, pues un enfoque de interculturalidad, ¿no? Donde se veía ya el reconocimiento de otras culturas. La parte de cuando llegamos a planes 2017, que es aprendizajes clave, pues da un realce a esta parte de la interculturalidad en el reconocimiento de los otros, ¿no? Y el respeto a la diversidad cultural. Se manejaba en 2017 como esa diversidad cultural. Y en la nueva escuela mexicana, bueno, ya llegamos con un enfoque de interculturalidad ya más definido, ya tiene un poco más definido las aristas a donde quiere llegar
cuál es el enfoque y los objetivos que quiere lograr. Entonces, ¿qué vamos a entender con este enfoque de interculturalidad? La palabra interculturalidad vamos a visualizarla como relaciones que van a existir entre una cultura y otra que proceden o existen o coexisten en un mismo territorio. ¿Sale? Ahorita vamos a ver un video donde nos va a explicar tres palabras, ¿no? Lo que es la pluriculturalidad, la multiculturalidad y llegar hasta la interculturalidad, ¿sale? Cuando hablamos de interculturalidad es cuando existe una relación simbiótica o de convivencia entre diferentes culturas en un mismo territorio. Ese es el enfoque de la interculturalidad, que la escuela sea capaz de reconocer los diferentes orígenes de donde vienen los estudiantes en cuanto a la cultura, en cuanto a el reconocimiento de esa diversidad, no solamente hablar de diversidad en cuanto a las formas de aprendizaje, las formas de enseñanza o en cuanto a la diversidad sexual, no. También hablamos de que existe una diversidad cultural y ya que, bueno, al reconocer que mis estudiantes o los alumnos de las escuelas tienen diferentes orígenes, provienen de diferentes lugares y cómo la escuela los va a reconocer, va a promover la convivencia armónica entre estas diferentes culturas y sobre todo, pues cómo los va a respetar, ¿no? Cómo va a fomentar el respeto a esa diversidad cultural. Y justamente son preguntas, este tema son preguntas muy comunes en los exámenes de de las distintas índoles, ya sea promoción vertical, promoción horizontal, ya sea admisión, horas adicionales, cualquier proceso, nos manejan preguntas donde el alumno proviene de una comunidad indígena y cómo el docente va a fomentar el reconocimiento de ese pueblo indígena de donde proviene mi estudiante. Cómo lo va a fomentar, pero no solamente con él directamente o con ella, sino cómo en el salón y en la escuela va a promover ese respeto. Entonces, bueno, regresando a la parte del que entendemos por interculturalidad, va a ser ese intercambio y comunicación igualitaria entre grupos culturales con diferentes criterios en cuanto a etnia, religión, lenguas, nacionalidades. ¿Sale? Este principio no va a reconocer superioridades de culturas. Una no va a sobresalir que otra. Eso es lo que se pretende, que en las escuelas se empiece a desarrollar un sentido de pertenencia y de respeto y de igualdad en cuanto a las diferentes culturas que existen. No significa que yo, a lo mejor proveniente de un contexto urbano, voy a tener mayor superioridad en cuanto a otra persona que proviene de un contexto rural o de una comunidad indígena. Hablando de la parte cultural, pues, y la parte sociológica en cuanto a, por ejemplo, la parte de los privilegios, bueno, sí, la persona que vive en la ciudad tiene mayores privilegios en cuanto a servicios, en cuanto a acercamiento a cultura, en cuanto a muchas otras índoles de desarrollo que se implementan en una ciudad, pero no significa que eso nos va a diferenciar o nos va a hacer superiores o inferiores en cuanto a la parte de estos criterios como es la etnia, la religión, la lengua, la nacionalidad. Entonces, la interculturalidad va a apuntar a construir una sociedad más democrática, justa, sobre todo justa, al visualizar, describir y valorar igualitariamente los modos de apropiación y reelaboración de significados entre diferentes grupos. Entonces, fíjense, cuando hablamos de multiculturalidad, quiere decir que existen diferentes culturas en un mismo territorio, pero no necesariamente esas culturas tienen una relación directa o una convivencia directa una de otra. ¿Sale? Entonces, vamos a diferenciar los dos términos que hasta ahorita llevamos manejando. Cuando hablamos de multiculturalidad, hablamos de que existen diferentes culturas en un mismo territorio, pero que éstas no tienen una relación o no existe una relación de convivencia y mucho menos puede o no puede existir una relación de respeto y de reconocimiento a la diversidad, ¿no? Entonces,
cuando hablamos de interculturalidad, ya hablamos de que existe una relación, existe un reconocimiento de la otra cultura y sobre todo una convivencia armónica y pacífica de una cultura y otra. Y se aprende de una y de otra por igual, ¿vale? Entonces, este enfoque de interculturalidad es una perspectiva del reconocimiento de diversas entidades culturales y múltiples formas de construcción del conocimiento que existen en el mundo y específicamente, bueno, en nuestro país, ¿no? Recordando que nuestro país efectivamente es un país multicultural. Existen diferentes culturas, pero muchas de ellas no tienen una relación de convivencia o no existe ni siquiera esa parte del respeto, ¿no? Entonces, cuando la escuela o la nueva escuela mexicana pretende fomentar este enfoque de interculturalidad, pretende que el estudiante reconozca su propia cultura, la cultura del otro, y reconozca también, pues, el respeto y la convivencia de estos, ¿no? ¿Qué pasaba, por ejemplo, en el Plan 2011? Sí existía, ¿no? O sea, eh, vuelvo a repetir, en el 2011 ya existía un reconocimiento desde un estándar de cultura indígena para reconocer a los pueblos indígenas, a la cultura, pero todavía no estaba implementado como tal una estrategia para abordarla desde los salones de clase, ¿no? Cuando hablábamos antes del 2011, pues obviamente por ejemplo, los pueblos indígenas, la educación que se llevaba a los pueblos indígenas obligaba o estaba enfocada a trabajar el español. Era obligatorio, era el único enfoque en donde se trabajaba el idioma español y no se reconocía al otro o a la comunidad en cuanto a su lengua materna. Cuando hablamos ya llega el 2011, pues se empieza a reconocer toda la parte de derechos humanos. Cuando llega el plan 2017, aprendizajes clave, es cuando ya entonces vemos dos vertientes, ¿no? Cuando ya se empieza a enseñar la lengua del español y la lengua materna, ¿no? De los pueblos indígenas, cuando su lengua materna pues es otra y como una segunda lengua el español y los que provienen de, ¿cómo se llama? Ambientes o contextos ya más urbanos, su lengua materna pues es el español y el aprendizaje de una segunda lengua, por ejemplo, el inglés, ¿no? Pero ya en el 2017 se reconoce justamente que se debe de enseñar desde la lengua materna, desde la parte de la cultura, desde la parte del reconocimiento de esta diversidad cultural, del reconocimiento gastronómico, de vestimenta, de lengua, de tradiciones y costumbres. Ya no dejarlas de lado, sino reconocerlas y obviamente preservar toda esta parte del reconocimiento y de la diversidad cultural. Entonces, este enfoque, vuelvo a repetir, es un enfoque o es una perspectiva del reconocimiento del otro, reconocimiento de que existen diferentes culturas y múltiples formas de construcción de ese conocimiento. Ahora, este enfoque va a transitar hacia la convicción de que la convivencia pacífica y respetuosa en esta multiculturalidad se debe de dar. ¿Sale? O sea, ya sabemos que existe en el país diferentes culturas, somos un país multiculturalidad, pero tenemos que promover dentro de las aulas esta convivencia pacífica y respetuosa, ¿sale? Y solamente se va a lograr mediante un ejercicio de negociación y evaluación crítica de lo que implican esas diferencias culturales y lingüísticas bajo principios de equidad. Recordemos que hablamos de igualdad en cuanto a accedemos a las leyes por igual. Es decir, hombres y mujeres tenemos un acceso a un trato igualitario en cuanto a leyes. Pero cuando hablamos de equidad, es darle a cada quien lo que necesita de acuerdo en el contexto en el que está. Entonces, hablamos de que este enfoque de interculturalidad pretende, bajo un principio de equidad, es decir, darle a lo que los pueblos indígenas necesitan, que es el reconocimiento de esa cultura, pues esa educación conforme a su cultura y a sus tradiciones, y no dejarlas de lado y mucho menos extinguir o
dejar de valorar o de preservar esa cultura, ¿no? Entonces, durante este proceso, el enfoque intercultural va a advertir una defensa de saberes, valores, normas de convivencia, que se van a ver enriquecidos con la aportación de todos quienes conforman una sociedad. Entonces, nosotros, al estar dentro de una sociedad y justamente a estar dentro de un espacio escolar, nosotros debemos de fomentar en los estudiantes que convivan de manera respetuosa y pacífica y que aparte de esa convivencia reconozcan al otro como una persona titular de derechos que proviene y tiene un origen y hay que respetar ese origen de donde proviene, ¿no? Por ejemplo, en el municipio de Ixtapaluca existen, pues se ve un contraste muy marcado, a pesar de que es el mismo municipio, o incluso en Los Reyes La Paz, por ejemplo, o en el municipio de Nezahualcóyotl, que son perdón, municipios de mucha migración de otros estados. Justamente vemos una discrepancia en cuanto a escuelas. Por ejemplo, una escuela que está a 30 minutos de otra, pero en una existen diferentes alumnos que provienen de pueblos indígenas, o sea que los familiares, padres, madres, primos, abuelos, provienen directamente de un pueblo indígena, ¿no? Y de repente te acercas más al centro de ese municipio y ya es menos donde los estudiantes tienen raíces o tienen orígenes dentro de un pueblo indígena, ¿no? O sea, se ve ese contraste muy marcado en los propios municipios. Entonces, ¿cómo hacerle, cómo responder a esa diversidad cultural? ¿Cómo yo docente, cómo yo directivo le voy a responder a ese enfoque de culturalidad para que respete los derechos de mi estudiante? Ah, bueno, pues a través de este enfoque que pretende que el docente, que el directivo lo reconozca al otro, reconozca sus saberes, sus conocimientos, sus valores, sus tradiciones, su cultura y promoverla justamente, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Esa es una pregunta muy interesante. Entonces, esta es una alternativa que va a promover y favorecer dinámicas inclusivas, es decir, aquí se va a inmiscuir también otro enfoque, que es el enfoque de la inclusión, ¿sale? Entonces, al hablar de educación intercultural, educación intercultural, hablamos de también trabajar el enfoque de inclusión, que recuerden que es la inclusión, minimizar al máximo cualquier desigualdad, cualquier prejuicio, minimizar cualquier barrera para la participación y el aprendizaje y promover la no discriminación. Esa es la inclusión. Entonces, ¿cómo yo docente, cómo yo directivo voy a promover una inclusión, un enfoque de inclusión en las escuelas para aquellos estudiantes que provienen de pueblos indígenas? Ya no nada más hablamos de, vuelvo a repetir, de diferentes formas de aprendizaje y también a lo mejor de alumnos que tienen alguna discapacidad, sino también al reconocer que tenemos alumnos, existen maestros o la misma comunidad proviene de otro lugar, proviene de pueblos indígenas, y cómo vamos a minimizar las barreras para ese aprendizaje, cómo vamos a prácticamente extinguir la discriminación dentro de nuestras aulas, dentro de las escuelas, a través, pues, la respuesta es a través de este enfoque, ¿no? Entonces vuelvo a repetir, favorecer la inclusión a través de procesos de socialización, aprendizaje y convivencia dentro del entorno educativo. Entonces, este enfoque de interculturalidad me va a ayudar a desarrollar competencias, actitudes para la construcción de una sociedad pluriculturalidad justa y equitativa. ¿Sale? La educación interculturalidad es para toda la población porque supone la convivencia respetuosa entre personas y comunidades que reconocen sus diferencias en un diálogo sin prejuicios ni exclusiones. Fíjense, en este último párrafo que acabo de leer, la educación interculturalidad es para todos y todas. No hay distinción alguna por ningún motivo, por ninguna causa. Entonces, ¿qué se promueve en la educación intercultural? Vuelvo a repetir para que nos quede claro, la convivencia respetuosa entre estas personas y sus comunidades. ¿Sale?
Fíjense, aquí tenemos un pequeño esquema. Este pequeño esquema nos explica ya de manera más sintetizada toda la parte de la educación interculturalidad, de la educación intercultural, perdón. La educación entonces intercultural va a respetar la identidad cultural del educado, de dónde proviene, cuál es la identidad en cuanto a su origen, su procedencia, su familia, de dónde proviene, si proviene de la ciudad, si proviene de un pueblo indígena, si proviene de algún otro estado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo vamos a reconocer, o sea, vamos a reconocer esa identidad de dónde, de dónde es esa cultura del alumno, ¿no? ¿Qué va a proveer esta educación? Nos va a proveer de conocimientos culturales, aptitudes, habilidades. ¿Para qué? Para lograr una participación completa y activa en la sociedad. ¿De quién? Pues del estudiante. O sea, debemos lograr que ese estudiante logre una participación activa y completa en una sociedad. Recuerden que este enfoque de participación del desarrollo de actitudes, habilidades, valores, conocimientos, no es más que volver a mencionar que es una competencia. Acuérdense que una competencia es el desarrollo de actitudes, valores, conocimientos de una persona, ¿no? Y el enfoque por competencias, bueno, pues es un enfoque, recuerden, del 2011, de la RIEP. La RIEP es quien empieza a manejar este enfoque competencial. Y aquí lo vemos en la educación intercultural visto desde otra manera, pero es prácticamente desarrollar competencias en un estudiante que proviene a lo mejor de un pueblo indígena. Desarrollar competencias de un estudiante que tiene una discapacidad. Desarrollar competencias en un alumno que tiene aptitudes sobresalientes. Desarrollar competencias en un estudiante que tiene rezago educativo. O sea, pretende la educación intercultural proveer al alumno de competencias. ¿Para qué? Para que se pueda desenvolver en una sociedad, pero de manera activa y de manera participativa y de manera respetuosa y de manera cordial y de manera donde aplique sus conocimientos. Entonces, eso es lo que pretende la educación intercultural, desarrollar competencias en el estudiante. Y esto obviamente contribuye al respeto, la comprensión, la solidaridad, la convivencia armónica, etcétera, etcétera. Entre, pues, vuelvo a repetir, individuos, grupos sociales y étnicos, grupos culturales, religiones, naciones, estados. Es desarrollar esa convivencia. Entonces, ¿cuáles son los principios fundamentales de la educación interculturalidad? De la educación intercultural, perdón. El principio uno es que la educación intercultural va a respetar la identidad cultural del educando, impartiendo educación de calidad que se adecue y adapte a su cultura. Acuérdense que la práctica o sea, el alumno, la alumna no se adapta al docente y mucho menos se adapta a un plan y programa, sino que el plan y programa y el trabajo del docente se debe adaptar y adecuar ¿a quién? Al estudiante. Una vez reconocido de dónde proviene, cómo aprende, si tiene o no una discapacidad, etcétera, 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 ¿no? Entonces, este principio número uno de la educación intercultural nos dice que entonces debemos de respetar la identidad cultural del estudiante y que nosotros como docentes, como directivos, como la propia escuela, nos debemos adecuar y adaptar a este estudiante. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin último de que nos adaptemos a esta diversidad? Pues que el estudiante aprenda, que el estudiante desarrolle competencias y que el estudiante desarrolle, pues dentro de esas competencias va justamente ese conocimiento, ese aprendizaje. Esa es la finalidad última y que se pueda, vuelvo a repetir, desenvolver en una sociedad, ¿sale? Ya fuera de las aulas. Entonces, aplicar este principio implica repensar cómo constituimos diseños curriculares y materiales educativos, formas de transmisión de conocimientos, métodos de enseñanza y evaluación, formación y capacitación del profesorado, relación comunidad-escuela, colaboración y resolución pacífica de conflictos. Es, por ejemplo, si nos manejan
un caso ya directamente en cualquiera de los instrumentos de valoración, donde llega el estudiante tal a la escuela tal, pero este estudiante proviene de una comunidad indígena y entonces habla solamente un 90% de su lengua de origen o su lengua materna y solamente habla un 10% el español. Y te van a preguntar, ¿no? Te dan opciones, donde una de esas opciones probablemente o lo más seguro es que el docente le obligue al alumno a que se tiene que adecuar al idioma español y que todas sus actividades y todo lo que haga debe de ser en el idioma español. Entonces ya ahí estamos en una respuesta incorrecta. ¿Por qué? Porque esta educación intercultural, en cuanto a estos principios que nos dice que la educación intercultural se debe adecuar al alumno, entonces ya aquí estamos fallando en el diseño curricular y de materiales educativos. Estamos fallando en la forma de transmisión de esos conocimientos, en los métodos, en la evaluación, en la parte de que no tenemos una capacitación en cuanto a saber trabajar o saber implementar estrategias necesarias. ¿Para qué? Para que el estudiante aprenda, aún sabiendo o aún teniendo conocimiento de que proviene de una lengua, de una comunidad indígena, ¿no? Y obviamente la escuela, cuando hablamos de colaboración y resolución pacífica de conflictos, hablamos también de un todo. ¿Y cuál es ese todo? La escuela. La escuela como un órgano más grande que nos va a permitir pues el desarrollo de esa convivencia entre las personas que ahí cohabitan durante cierto tiempo. Entonces, ¿cuál será una respuesta, por ejemplo, el caso que les acabo de manejar? ¿Cuál será una respuesta correcta? Pues la respuesta correcta va a ser en cuanto al docente cambie su forma, se adecue su forma de enseñar, su forma de evaluar. ¿A qué se va a adecuar? A ese estudiante. Debe solicitar, por ejemplo, un docente debe de solicitar capacitación. ¿A quién? Pues a su directivo. Debe de solicitar capacitación trabajando de manera colegiada o de manera colaborativa con todos para que todas y todos los docentes logren el desarrollo de esas competencias en el estudiante. ¿Y quién va a capacitar al directivo? ¿A dónde tiene que recurrir el directivo? Ah, pues tiene que recurrir a supervisión, porque recuerden que supervisión no es meramente un órgano administrativo, no solamente funge como algo administrativo, sino tiene la función y la obligación de guiar y capacitar a sus directivos para que estos a su vez lo transmitan a los docentes. Entonces, si se dan cuenta en este ejemplo, se da toda una modificación en cuanto a la práctica educativa, la práctica docente. ¿Para qué? Para que se adecue al estudiante que proviene de una cultura indígena o proveniente de, sí, de una cultura indígena. Esta educación intercultural va a enseñar a los educandos conocimientos, actitudes y competencias culturales. Aquí, ojo, ¿qué es esto que acabo de leer? Conocimientos, actitudes y competencias culturales. Es más que hablar, vuelvo a repetir, de competencias, en donde se movilizan, acuérdense, vuelvo a repetir, una competencia moviliza conocimientos, actitudes y valores para poder resolver un problema, un conflicto o alguna situación en específico. Entonces, esta educación intercultural, perdón, va a desarrollar competencias en tanto en los estudiantes como en los docentes para poder participar de manera plena, efectiva y democrática. ¿Sale? Para que este principio sea efectivo, se precisa que el acceso a la educación sea con equidad y sin discriminación. Cuando hablamos de acceso, hablamos de accesibilidad, que es un principio justo de la nueva escuela mexicana. Este principio de accesibilidad implica que la escuela, cuando habló de escuela, habló en general, tanto docentes, directivos, personal administrativo, todos los que estén implicados o inmersos dentro de una escuela, tienen que minimizar el trato desigual o discriminatorio de la persona. Entonces, esa accesibilidad del educando implica que pueda tener acceso a un aprendizaje
a un conocimiento, a una educación sin discriminación ni distinción o desigualdad. Y entonces la nueva escuela mexicana pretende que esa accesibilidad pues dote primero a toda la comunidad educativa en cuanto a docentes y directivos y supervisión, dote de todas las herramientas necesarias para qué, para que pueda atender esta diversidad cultural, esta diversidad sexual, esta diversidad en cuanto a aprendizajes, en cuanto a estilos y ritmos de aprendizaje. Esa es la accesibilidad, que el estudiante logre estar en una escuela minimizando todas las formas o tratos desiguales en cuanto al estudiante y se pueda desarrollar ese estudiante de manera integral, es decir, de manera holística, que desarrolle todos los ámbitos de una persona, el ámbito académico, el ámbito personal, el ámbito emocional, el ámbito sexual, el ámbito de integración personal, autoconcepto, autoestima, o sea, todo se desarrolla, ¿no? Y esto justamente era algo novedoso, ¿en dónde o en qué reforma? En la reforma 2017. En la reforma de Enrique Peña Nieto, en la reforma de aprendizajes clave, se empezaba a ver el desarrollo de esta integralidad, de esta perspectiva de calidad. ¿Por qué? Porque no nada más la escuela debía desarrollar competencias académicas, ¿no? Competencias en cuanto a conocimientos, sino que también debía la escuela desarrollar competencias emocionales en el estudiante, ¿no? Y ya veíamos la inmersión de educación socioemocional, ¿no? Tutoría que dejó de ser tutoría y ahora se volvía educación socioemocional. Y pues bueno, esta educación socioemocional, ustedes saben que la nueva escuela mexicana lo retoma tal cual, ¿sale? ¿Por qué? Porque justamente responde a esta necesidad de el desarrollo de todos los ámbitos de una persona dentro de la escuela y justamente responde a lo que es la calidad en su momento en el plan 2017 y ahora la excelencia que es en de la nueva escuela mexicana. Entonces, esta participación de grupos sociales con necesidades culturales y lingüísticas especiales en todos los niveles educativos. Vuelvo a repetir, ya tenemos la accesibilidad, también tenemos la participación, incorporar al currículo la historia, lengua y cultura de los diversos grupos que componen la nación y comunicar desde distintas perspectivas culturales. ¿Sale? Aquí de esta diapositiva nos quedamos con la accesibilidad, la participación y incorporar dentro de esta enseñanza, pues prácticamente la historia, la lengua, la cultura, las tradiciones de esos diferentes grupos étnicos. Ahora, la educación intercultural va a enseñar a todos los educandos los conocimientos, actitudes y competencias. Déjenme ver. No, no se repite. Pensé que se repetía. Todos los conocimientos, actitudes y esas competencias culturales que les van a permitir contribuir al respeto, al entendimiento y la solidaridad entre individuos, entre grupos étnicos, sociales, culturales y religiosos y entre naciones. Este principio puede aplicarse mediante, es decir, este es otro principio, ¿sale? Cómo esta educación intercultural va a lograr que se contribuya al respeto y a la solidaridad entre los grupos étnicos, sociales, entre individuos. ¿Cómo? Preparando el currículo y materiales educativos que contribuyan a combatir el racismo y la discriminación. ¿Dónde hablamos o cuándo hablamos de racismo? La sesión anterior, cuando vimos los videos de los nenucos, de los niños que justamente decían, bueno, les cuestionaba, ¿no? ¿Cuál de los dos nenucos es malo, ¿no? Y los niños en su mayoría señalaba al que tenía una tez de piel o un color de piel distinto, ¿no? Un tono de piel más oscuro. Y les preguntaban, ¿quién es el bueno? Y todos señalaban al que tenía un color de piel más claro, ¿no? Entonces, justamente este enfoque pretende que se combata el racismo desde las escuelas.
Y justamente se está volviendo a dar, ¿no? Muchos de estos problemas sociales, cuando hablamos, por ejemplo, de la homofobia, la lesfobia, la transfobia, el racismo, el sexismo, la violencia, se está dando o se está reproduciendo en las escuelas mediante las redes sociales, ¿no? Y por ejemplo, se preguntarán, bueno, ¿y cómo se reproduce el racismo dentro de las escuelas? Pues justamente TikTok lo reproduce, ¿no? Al existir ahorita ya, ya tiene tiempecito, pero salió un meme, un TikTok, perdón, donde decía la tía Paola, ¿no? Que era un niño, este TikTok no sé si ya lo vieron, pero es un niño que está en una alberca, yo creo que con sus familiares, pero es un niño de piel oscura. Y el niño le dice a su tía, que justamente se llama tía Paola, me está diciendo groserías y yo no puedo decir eso y no sé qué. Pero ya empezaron, o sea, lo desviaron, porque era un video solamente donde el niño le decía a su tía que le estaban diciendo groserías, pero se desvió y entonces ya todo lo que tiene un color distinto de piel al claro, automáticamente decía, no, tía Paola, ¿no? Entonces ahora ya los niños, las niñas, los adolescentes en las escuelas se empiezan a decir tía Paola, ¿no? Es un gritadero como que tú eres tía Paola, tú eres tía Paola, tú eres tía Paola. Y los maestros, incluso los directivos se preguntaban, bueno, ¿y esto qué es, no? O sea, a qué se refiere tía Paola? Pues justamente se refiere pues a una acción que promueve el racismo, porque estamos promoviendo que entonces una persona con una tonalidad de piel oscura, entonces es mala, se equivoca, es la que causa los problemas, etcétera, y entonces se empieza a reproducir. Entonces, este enfoque de educación intercultural pretende justamente erradicar ese racismo, pero ¿cómo lo erradicamos desde la práctica docente? Primero conociendo, ¿no? Toda esta parte del enfoque de interculturalidad, de lo que implica el racismo, de lo que implica la discriminación. Una vez ya reconocido, pues ahora sí lo podemos implementar en cuanto a detener esa reproducción de violencia, porque todo esto del racismo, la discriminación, pues es violencia, ¿no? Debemos de construir una conciencia plena en cuanto a la diversidad cultural y lingüística como riqueza nacional, enseñarles a los estudiantes que México proviene o tiene una riqueza en cuanto a muchísimas cosas, ¿no? Hablamos de una riqueza cultural, lingüística, sexual, de vestimenta gastronómica, etcétera, etcétera, tradiciones, de muchas cosas existe una diversidad. Entonces debemos de reconocer y de guiar a los estudiantes para que justamente ellos también reconozcan esta diversidad. Reflexionar críticamente sobre los valores y perspectivas culturales, tanto propias y ajenas, es decir, hablamos aquí de la otredad. ¿Qué es la otredad? Es reconocer al otro y contribuir a las construcciones de conciencia sobre la independencia de comunidades, pueblos y naciones y de la necesidad de modelos sustentables. Bien, ya se va a terminar la primera parte de esta sesión 5. Me desconecto y nos volvemos a conectar, por favor. Voy a cerrarla.